¿El gran colapso económico de 2008 se repetirá nuevamente? ¿Cómo ocurrió? Las caídas del SVB y del Signature Bank a principios de marzo trajeron a la memoria la gran recesión de 2008. Y es que el SVB fue el segundo banco más grande en quebrar en la historia de Estados Unidos. Por su parte, la del Signature Bank fue la tercera mayor quiebra bancaria en ese país. Así que, en medio de una inflación histórica, la alarma no es descabellada. Ya a finales del año pasado, casi todos los actores económicos advertían que el país entraría en recesión en 2023. No había duda sobre ese hecho, sino sobre la profundidad de la crisis por venir. Pero esa crisis sería una recesión causada por la subida de las tasas de la Fed que destruiría empleos como precio para controlar la inflación. Pero la subida tuvo otro efecto que no se preveía. Al bajar el rendimiento de los bonos, hizo que los bancos tuvieran pérdidas que resultaron en quiebras. Ese efecto puede funcionar como la onda de un lago cuando arrojas una piedra en él. Comienza siendo pequeña, pero luego a expandirse por toda su superficie. El temor de algunos es que esa onda termine siendo un tsunami como el de 2008, que es la peor crisis económica en lo que va del siglo, incluso por encima de la que causó la pandemia. Quédate con nosotros en Economista Global y conoce más detalles sobre cómo podría repetirse el gran colapso económico de 2008. ¿Qué causó la gran recesión en 2008? La respuesta obvia es: la codicia de los banqueros, sumada a la permisividad de los reguladores y a la ceguera de la sociedad a la que la primera administración de Bush hijo le había recordado por allá en 2002 que el sueño americano pasa por tener casa propia aunque no la puedas pagar. Pero la forma en que esos tres factores se unieron esta vez no deja de ser sofisticada. Un producto financiero, las hipotecas subprime empaquetadas en derivados financieros. Estos últimos son instrumentos cuyo valor depende del precio de otros activos, metales, tasas de interés, índices bursátiles, etc. Los derivados pueden subir o bajar de precio en relación con sus activos subyacentes. Antes de la crisis de 2008, los bancos crearon un derivado denominado Collateral Debt Obligation, CDO, que les dejaba jugosos dividendos en un contexto parecido a hace 2 años, cuando el costo del dinero era casi gratis. Con dinero barato abundaba el crédito otorgado a gente que no tenía trabajo o activos. El valor de los CDO dependía de una cesta de activos que incluía bonos y deudas, sobre todo hipotecas subprime, es decir, hipotecas que se concedían a deudores con un pobre historial crediticio y que era muy probable que se declararan morosos. Todos esos valores se empaquetaban en un cóctel tóxico en el que algunos de los activos, como por ejemplo los bonos corporativos, eran seguros, mientras que otros, como la subprime, eran puro veneno. Pero como estos derivados pagaban intereses más altos que los demás instrumentos del mercado, los clientes los compraban sin entender muy bien cómo estaban hechos y los bancos de inversión ganaban montañas de dinero. Como Clinton había traído a bordo de su administración a los mismos asesores de la era Reagan, los reguladores financieros en realidad no regulaban nada incluso antes de que Bush hijo llegase a la presidencia. La codicia rompe el saco. A medida que la demanda de CDOs aumentaba, los bancos de inversión necesitaban más subprimes para embutir como chorizos en la cesta de activos adyacentes de estos derivados, por lo que dejaron de interesarse en los deudores hipotecarios cada vez más proclives a la mora. Para maquillar un poco la bomba oculta, los bancos les pagaron a las calificadoras de riesgo para que clasificaran los CDOs como instrumentos seguros. Si lo vemos detenidamente, todo el mecanismo que produjo la debacle era muy parecido a la forma en la que una infección
se va apoderando de un cuerpo hasta matarlo de septicemia. El virus original, que era la poca capacidad de pago de quienes contrataban hipotecas subprime, se contagiaba a los bancos de crédito hipotecario. Estos, a su vez, contagiaban a los bancos de inversión, que le daban un nuevo vector al virus, los CDOs, que finalmente infectaban a todos los inversionistas que los compraban. Mientras tanto, los dos médicos que debían ocuparse del paciente, los reguladores y las calificadoras de riesgo, o estaban dormidos, como los primeros, o decían que en realidad el virus era una vitamina, como las segundas. Cuando los intereses de los CDOs aumentaron por el riesgo de impago, el edificio empezó a crujir. Luego, las apuestas en corto de los tenedores de otro derivado, el Credit Default Swap, CDS, cuyo valor aumentaba si los CDOs caían, socavaron los fundamentos. El banco, que era muy grande para caer. Aunque todo se tambaleaba, la orgía de especulación seguía, porque, con dinero barato fluyendo hacia la propiedad raíz, se creó una burbuja inmobiliaria. Cuando el gobierno lo advirtió, subió las tasas, que llegaron al 5.5% en 2006. A pesar de lo cual, la fiesta siguió un tiempo más. Pero la burbuja terminó estallando, haciendo que los precios se derrumbasen, con lo que el pago de las hipotecas superó por mucho el valor de las casas, así que los deudores preferían dejar de pagar y devolver sus casas al banco. Otras personas, que nunca habían especulado con productos financieros, también vieron esfumarse su dinero con la depreciación de sus casas. Como esos mismos bancos habían vendido por todo el planeta sus CDOs, los defaults hicieron que de la noche a la mañana el sistema bancario mundial estuviera repleto de hipotecas que nunca se pagarían. Aunque la crisis venía cocinándose desde 2007, todo explotó el 15 de septiembre de 2008, cuando quebró Lehman Brothers, un banco del que se decía que era muy grande como para que el gobierno lo dejase caer. Si Lehman podía quebrar, entonces todos podían caer. Así que el pánico se extendió, forzando al gobierno, primero de Bush y luego de Obama, a rescatar el sistema financiero. ¿Quiénes ganaron con la Gran Recesión? Esos rescates, más la locomotora china, ayudaron a la recuperación en un tiempo relativamente corto. Pero hubo unos inversionistas que nunca perdieron con la crisis. Más bien se hicieron más ricos. Pese a que el más famoso de ellos es Michael Burry por la película Big Short de 2015, en la que lo interpreta Christian Bale, lo cierto es que John Paulson también apostó en derivados contra la burbuja inmobiliaria, con lo que se hizo aún más rico, pero luego apostó a la recuperación antes de que sucediera, con lo que ganó más dinero. Carl Icahn fue otro que hizo mucho dinero comprando y vendiendo casinos antes, durante y después de la crisis, justo en el instante correcto. Por último, Warren Buffett compró barato durante la crisis para luego cosechar ganancias cuando la economía se recuperó. ¿Puede repetirse la Gran Recesión de 2008? Por supuesto que sí. Puede repetirse la Gran Recesión de 2008 y hasta la Gran Depresión de 1929. Las verdaderas preguntas son ¿cuál es la probabilidad de que suceda y cuándo? Aunque no hay forma de predecir el futuro, hay unos signos que podrían indicar que es más probable que se repita la Gran Recesión en los próximos meses. Aparte de las caídas de los bancos que mencionamos al principio, está la reducción en la construcción de casas en Estados Unidos, que alcanzó un 20% en el último año. Adicionalmente, está el aumento del desempleo, que ha subido 0.2 puntos desde que la Fed empezó a subir tasas en marzo. Sobre este último factor, hay que decir que la subida de tasas busca precisamente algo de destrucción de empleo para enfriar la economía, y que aún no se alcanza el nivel deseado, una de las razones que justifican que la Fed subiera las tasas incluso luego de la quiebra de bancos en marzo. Desde la crisis asiática de finales de los 90, las crisis económicas se producen con mayor rapidez y alcance. Cada vez que ocurre, se producen los peores pronósticos que la realidad termina por desmentir,
con rápidas recuperaciones que hacen crecer a la economía global más que antes de la crisis. La pregunta es si esta vez será igual. Es todo por ahora en esta entrega de Economista Global, tu canal para las buenas inversiones, los negocios o simplemente aprender un poco sobre finanzas y economía. ¿Te ha sido útil el video? En tu país, estado o región, ¿ya se conoce la posibilidad de que se repita la gran recesión? Coméntanos, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de las notificaciones. Si te gustó el video, déjanos tu like y déjanos tus comentarios. Comparte el enlace de este video con tus amigos y contactos para que ellos también conozcan el estado de la economía estadounidense y las implicaciones que tendría para el mundo si se repite la crisis de 2008. ¡Nos vemos pronto!